con Albany Lozada y Unaya Melaba. Circuito Éxitos. Seguimos descubriendo más acerca de la esclerosis múltiple y en esta parte del programa vamos a hablar de las incidencias de las infecciones precisamente en esta enfermedad. Según varios estudios médicos, los factores ambientales e infecciosos están fuertemente asociados al incremento de la ocurrencia de la esclerosis múltiple hasta más del doble en los últimos 10 años. Y precisamente para entender la relación que existe entre las infecciones y la esclerosis múltiple y conocer su posible peligro, hoy tenemos con nosotros vía telefónica a la doctora Irene Vázquez, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Vázquez, bienvenida a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación al programa. Le saludamos Unaya Menábar y quien le habla, Albany Lozada. Doctora Vázquez, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, sí. Yo soy la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. La presidenta es la doctora Patricia Valenzuela. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aclarado la vicepresidencia, señor. Vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, tal cual. Bienvenida. Gracias. Bueno, hoy estamos abordando el tema de la esclerosis múltiple y bueno, estamos muy interesados en saber cómo pueden las infecciones y tantas enfermedades que tenemos alrededor de nosotros afectar a una persona que tiene esta patología, además que es incurable. Sí, hay unos trabajos que se han publicado en revistas muy importantes, como son la revista Argentina del 2017, que hace una revisión de casos, donde asocian las enfermedades infecciosas a la aparición de esclerosis múltiple. Hay un desarrollo significativo en los últimos 10 años. Ellos hacen una revisión de 15 años de pacientes que cursan con esclerosis múltiple, identificaron la presencia de microorganismos. Entonces sí están vinculados. Como ustedes bien saben, como dijo el doctor, las causas no se conocen, sin embargo, hay implicaciones inmunopatogénicas relacionadas a procesos infecciosos en la esclerosis múltiple. ¿Todas las enfermedades infecciosas tienen incidencia o solo algunas en particular, doctora? Bueno, hay algunas en particular porque tienen un tropismo positivo hacia el sistema nervioso central. Por lo menos hay ciertos microorganismos como los herpes virus, el Epstein-Barr, citomegalovirus, el herpes simple 1, 2, inclusive el 6, tienen un tropismo importante para el sistema nervioso central. También tenemos algunas bacterias que se han vinculado con la esclerosis múltiple, como el Clostridium difficile, las Pseudomonas, Escherichia coli, que pueden secundariamente producir un efecto citopático sobre el sistema nervioso central. Correcto. Y bueno, por ejemplo, vimos hace poco que con el COVID, buena parte también del sistema nervioso se veía en muchos casos afectado. Esta pandemia, esta enfermedad, ¿pudo haber agravado o digamos, o afectó especialmente a los pacientes con esclerosis múltiple, doctora? No, con esta pandemia del COVID sí hemos visto lesiones en el sistema nervioso central, leves, moderadas y severos, que si el paciente tiene una condición neurológica de base, pues evidentemente que se exacerba. Ha habido por supuesto, recurrencia en la sintomatología. Todas las esclerosis múltiples no tienen el mismo comportamiento, que depende de la clasificación que estemos hablando. Pero sí hemos visto una asociación de injuria al sistema nervioso central y COVID. Eso es una realidad. Evidentemente que los trabajos que hemos realizado en los últimos años no hemos abordado el COVID porque esto es una pandemia nueva, pues, que quizás los estudios nuevos que vayamos a procesar o a realizar, vamos a encontrar un aceleramiento de la esclerosis múltiple en pacientes que tuvieron COVID. Correcto. Ahora, doctora, no es, y esto para entenderlo bien y tenerlo claro, no es que las infecciones produzcan esclerosis múltiple, ¿no? Sino que personas que padecen esclerosis múltiple deben cuidarse de alguna infección como las que usted ya nombró, precisamente para que esto no se acelere. ¿Es así? Bueno, fíjate que como no se sabe cuál es la causa, sí hay una asociación entre procesos infecciosos. Siempre va a haber, nosotros nos vamos a infectar de Epstein-Barr, por lo menos, en la infancia. Eso queda como una infección latente, está allí.
¿ok? Y puede ocurrir alguna reactivación en algún momento. Eso puede producir injuria en el sistema nervioso central porque tiene un tropismo positivo por ahí y nos hace susceptibles. Pero para sufrir de esclerodermia tenemos que tener otras condiciones, factores ambientales y factores genéticos que van a influir. No solamente es tener un proceso infeccioso, porque todos hemos estado expuestos a estos virus. Sí. Ahora, cuando, digamos, una persona está infectada o tiene cualquier tipo de infección y se aplica un tratamiento, ¿esto pudiera ser contraproducente para el paciente con esclerosis múltiple? O digamos, ¿cómo podría afectar ese tratamiento para la infección a quien ya padece la esclerosis múltiple? O las vacunas, por ejemplo, ¿cómo pudieran afectar también a estos pacientes, si es que hay algún tipo de afectación particular? Bueno, generalmente cuando hay un proceso infeccioso depende del microorganismo, la penetración o no, y el órgano que esté afectado. No necesariamente que yo tenga una infección va a ir al sistema nervioso central, ¿ok? Va a depender de la localización del foco infeccioso. Si es urinario, pues no va a pasar al sistema nervioso central, a menos que no haga una bacteremia o nos haga una consideración grave, una sepsis, que pueda pasar la barrera hematoencefálica. O sea, no cualquier proceso infeccioso nos va a desencadenar una esclerosis múltiple, no. Claro. Doctora, muchas veces la gente hace caso omiso a una pequeña infección. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, hay una infección bucal, específicamente en un diente, en una muela, y no se imaginan que no atender eso a tiempo puede generar grandes complicaciones en el organismo. ¿De qué debemos estar pendientes y en qué momento justo hay que atender esa infección, ir al médico para ponerle, control a eso que se está produciendo en un lugar específico del cuerpo? Bueno, eso va a depender del sistema inmunológico. Si Claro. nosotros tenemos un sistema inmunológico adecuado, nosotros podemos inclusive autolimitar los procesos. Son autolimitados. Cuando nuestro sistema inmunológico no es capaz de frenar la infección, pues vienen las complicaciones. Lo ideal es que si nosotros tenemos un chequeo médico anual, nosotros vamos a evitar complicaciones futuras. El punto de vista odontológico, si hemos tenido sepsis bucal, sobre todo en pacientes con retrasos mentales o pacientes con déficit cognitivo, que se les llama hoy en día, estos pacientes pueden hacer complicaciones severas y por supuesto que tenemos que hacer un diagnóstico odontológico precoz, debemos tener una visita al odontólogo por lo menos 2 veces al año. Y con respecto a la visita médica, por lo menos si uno está sano, el control debe ser anual. Si nosotros presentamos algún proceso, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna condición médica, nuestro chequeo debe ser 3 o 4 chequeos al año. Esa es la recomendación. ¿Hay algo que debamos hacer en nuestro día a día para mejorar esos niveles de anticuerpos, esos mecanismos para fortalecer nuestro cuerpo y evitar que esas infecciones sean recurrentes o que nos vayan complicando cada vez más el organismo? Bueno, sí, hay situaciones que podemos hacer para mejorar nuestra salud. Generalmente es la alimentación, comer mejor, comer sano, hacer ejercicios. Eso es fundamental, bajar el estrés, porque el estrés también produce una respuesta inmunológica, produce un proceso inflamatorio que en el paciente con predisposiciones a esclerosis pues puede desencadenar reactivaciones. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por toda la información compartida con nuestra audiencia, con nosotros. Bueno, a través de los especialistas, sin lugar a dudas, aprendemos, muchos datos que son realmente importantes tener en cuenta. Era la doctora Irene Vázquez, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y usted la escuchó a través